Hola, soy Lucas González, estudiante de medicina, y en este video hablaremos de los lípidos. Los contenidos que abordaremos son los distintos lípidos de membrana, incluyendo los glicerofosfolípidos, esfingolípidos y colesterol, los distintos factores que influyen en la fluidez de la membrana y la composición de ácidos grasos de los lípidos de membrana de la E. coli a diferentes temperaturas. Los lípidos pueden clasificarse en tres grandes grupos: glicerofosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Los lípidos que forman las membranas biológicas son anfifílicos. Tienen regiones de la molécula de carácter polar, es decir, hidrofílica, que pueden enlazarse temporalmente con el agua a través de enlaces de hidrógeno, y regiones apolares, es decir, hidrofóbicas, que no son capaces de interaccionar con moléculas de agua. En la imagen vemos un lípido, ¿cierto?, con la cabeza polar de carácter hidrofílico. Vemos en medio el glicerol y una cola hidrofóbica, colas hidrofóbicas formadas por ácidos grasos saturados e insaturados. Ahora hablaremos de los glicerofosfolípidos. Estos son lípidos cuya unidad central es el glicerol. Las cadenas de ácido graso, es decir, las colas hidrofóbicas, están unidas al glicerol por enlaces de tipo éster en el carbono 1 y 2 del glicerol. Un grupo fosfato está unido al carbono 3 del glicerol. El grupo alcohol de la cabeza está unido al carbono 3 del glicerol por un enlace fosfodiéster. El grupo de la cabeza es el que da el nombre a los distintos glicerofosfolípidos. Otro grupo de lípidos que estudiaremos son los esfingolípidos. La unidad central de estos es la esfingosina, marcada de color rosado en la imagen. Los distintos esfingolípidos reciben el nombre de acuerdo a las distintas moléculas que se unen al carbono 1 por enlace éster. Además, tienen un único ácido graso de cadena muy larga, del orden de 26 a 28 átomos de carbono, unido a su grupo amino mediante un enlace tipo amiga. En general, los esfingolípidos contienen ácidos grasos de cadena larga saturados o monoinsaturados, a veces hidroxilados, pero nunca ácidos grasos de tipo poliinsaturados. Las regiones de la membrana con esfingolípidos y colesterol son más gruesas que solo cuando tienen glicerofosfolípidos. Entonces en la imagen vemos el efecto que tiene la composición lipídica sobre el espesor de la membrana. De izquierda a derecha vemos lo que sucede con la membrana al agregar, por ejemplo, colesterol, donde vemos que el grosor de la membrana aumenta. Los esfingolípidos son elementos clave en las cascadas de transducción de señales y se han visto involucrados en distintas enfermedades hereditarias por déficit del metabolismo de estos lípidos. Podemos mencionar la enfermedad de Niemann-Pick, que es por un acúmulo de esfingomielina al faltar la esfingomielinasa. La de Tay-Sachs, que es por un acúmulo del gangliósido GM2. La de Gaucher, por acúmulo de glucosylceramida. La de Fabry, por un aumento de la triexacilceramida. Y la de Fabry, por acúmulo de ceramida. El colesterol es una molécula bastante rígida, con una parte hidrofóbica y un pequeño grupo polar marcado en rosado. También es importante mencionar de que el colesterol disminuye la fluidez de las membranas biológicas. El colesterol se distribuye entre los fosfolípidos y esfingolípidos y actúa como un regulador de la fluidez de membrana. Entonces en esta imagen vemos dos fosfolípidos, ¿cierto? Y entre ellos vemos la disposición del colesterol. Vemos su grupo polar haciendo interacción con las cabezas polares de estos fosfolípidos y la región apolar en relación con las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. En esta imagen les muestro la composición lipídica de las distintas membranas celulares. Aquí vemos en esta tabla presentada a la derecha de la diapositiva, vemos la composición de la membrana plasmática, donde tenemos un gran componente de colesterol, seguido por el de fosfatidilcolina, también fosfatidiletolamida, otros lípidos y algunos esfingolípidos. Otra membrana importante de mencionar es la membrana mitocondrial interna, que como vemos en la imagen tiene una baja concentración de colesterol y una gran concentración de fosfatidilcolina y una muy baja concentración también de distintos esfingolípidos, ahí señalados en rojo. La membrana mitocondrial externa, vemos en la imagen, presenta una muy pequeña concentración del lípido llamado cardiolipina. En esta imagen les muestro la composición lipídica de las distintas monocapas de una membrana plasmática.
vemos de que en esta tabla vemos el porcentaje del total de distintos fosfolípidos de membrana, donde vemos que el más abundante es la fosfatidiletoanolamida con un 30%. El segundo en concentración corresponde a la fosfatidilcolina con un 27%, seguido por la esfingomielina con un 23% y la fosfatidilserina con un 15% y otros que solo corresponden al 5%. Ahí además vemos la distribución en las membranas, tanto en la monocapa interna y en la monocapa externa. Podemos darnos cuenta que existe una distribución asimétrica de estos fosfolípidos, ya que algunos se distribuyen en la monocapa interna y otros tienden a distribuirse más en la monocapa externa. Les muestro cómo influye la insaturación, es decir, un doble enlace marcado en rosado, ahí en la imagen B, en la estructura de un ácido graso. Las insaturaciones provocan esta torsión de los ácidos grasos y provoca que ocupen un volumen diferente y en definitiva esto provoca de que estos tipos de ácidos grasos otorguen una mayor fluidez a las membranas, como veremos a continuación. Los dobles enlaces reducen el número de potenciales interacciones de tipo Van der Waals entre las cadenas de ácidos grasos. Y como vemos en la imagen vemos arriba una bicapa de fosfolípidos de tipo saturado y vemos la estructura ordenada y esto provoca que una mayor rigidez. Las bicapas lipídicas con insaturaciones y estas torsiones que mencionamos, ¿cierto? Provoca una distribución más asimétrica, ¿cierto?, de la membrana y una mayor fluidez de la membrana. En esta tabla se muestra la composición relativa de 5 ácidos grasos en bacterias crecidas a distintas temperaturas. Los números entre paréntesis, mencionados junto a los distintos ácidos grasos, corresponden al largo de la cadena hidrocarbonada y el número de insaturaciones que tiene cada uno. En esta tabla podemos ver de que a temperaturas más bajas esto provoca una reducción de la fluidez de la bicapa de lípidos y por lo tanto las bacterias tienden a aumentar el contenido de ácidos grasos con insaturaciones de manera de contrarrestar esta rigidez de membrana provocada por los cambios de temperatura. Las temperaturas altas aumentan la fluidez y por lo tanto no se requieren ácidos grasos con insaturaciones. Vemos al final de la tabla el radio de ácido graso insaturado y saturado y vemos de que al aumentar la temperatura esta proporción disminuye. En función de la temperatura, los lípidos de membrana pueden encontrarse en dos estados o fases diferentes. Por una parte tenemos el gel, que es más parecido a un sólido, con las cadenas hidrocarbonadas más rígidas, y el cristal líquido, que es más fluido, con las cadenas hidrocarbonadas de mayor movilidad. Esto provocado por un aumento de la temperatura del medio. Y ya para terminar les dejo unas preguntas de profundización y de repaso, que son las siguientes. La primera es ¿cómo definiría la fluidez de una membrana biológica? La segunda es ¿cómo afecta la fluidez en función de una membrana biológica? Y la tercera es ¿cómo se modifica esta fluidez de la membrana biológica? Respecto a la última pregunta, debemos considerar algunos de los siguientes puntos, como el tipo de ácidos grasos, como lo señalamos a lo largo del vídeo, el largo de las cadenas hidrocarbonadas, la presencia de insaturaciones y el colesterol. Espero que hayan aprendido un poco acerca de los lípidos de membrana. Muchas gracias.